algunos es la ciudad del glamour, es estimulante y próspera. Pero recientemente se volvió peligrosa. Jack, creo que encontré algo. 3 mujeres estranguladas en las últimas 2 semanas. Tú sigues en estilo de vida. No vas a cubrir un homicidio. Los homicidios están relacionados. Otra mujer estrangulada. Nos acaban de avisar. Necesito que pares con esto. No tienes historia. ¿Cuántas mujeres deben morir para que sea una historia? Ya confirmaron a la 4ª. La policía no habla. Jamás los había visto tan interesados. No me importa si es un asesino o 4. Atraparemos al responsable. ¿Tienen algún sospechoso? Policía de Boston, a la pared. Era nuestro y dejamos que se escapara. Todo cuadra con él. Su historia, la progresión de los crímenes. ¿Sabes a cuántas personas he investigado sin éxito? Nada en este caso tiene respuesta. ¿Qué crees que vas a encontrar allá? ¿Qué estás haciendo? Tienes que cobrar un favor. Rápido. No quiero que me despidan hoy. Cualquier abogado capaz lo haría a pedazos. No vamos a atacar al departamento de policía. Si alguien más cometiera estas equivocaciones, lo habríamos puesto en primera plana desde hace mucho tiempo. Necesito que anotes una dirección. Si no te llamo en 1 hora, dásela a la policía. Loretta. Hay más de un lunático allá afuera. Nos matarán a ambas. Y su mundo seguro es una ilusión. Entre 1962 y 1964, el asesino en serie Albert DeSalvo acabó con la vida de 13 mujeres. La película El estrangulador de Boston, de Matt Raskin, disponible en Disney, recupera los puntos más duros y cuestionables de lo acontecido. Especialmente, el destacado papel de la periodista Loretta McLaughlin, interpretada por Keira Knightley, en la captura del delincuente. Además, analiza las repercusiones que el controvertido caso provocó en la forma en que la legislación norteamericana analiza actualmente las confesiones como evidencia única. No obstante, la historia real alrededor del caso es mucho más singular y compleja que la ficción. El suceso no solo engloba la brutalidad de los crímenes, también los fallos de investigación de la policía de la ciudad, que provocaron todo tipo de retrasos y equívocos a la hora de capturar al homicida. Para las autoridades a cargo, los sucesos no mostraban un método definido. Las víctimas, de entre 19 y 85 años, no tenían ningún vínculo. No se conocían, tampoco eran vecinas, ni tenían profesiones similares. Mucho menos, un rasgo en su apariencia física que coincidiera con algún patrón. Aquí mostramos los hechos reales que sobrepasan la ficción. Entre 1962 y 1964, la policía de Boston, Estados Unidos, estaba de cabeza buscando alguna pista que les ayudara a identificar a un peligroso violador y asesino que estaba suelto en las calles. Varias mujeres habían sido brutalmente violadas, sodomizadas y estranguladas, lo que había desatado el pánico en la ciudad, sobre todo en las mujeres que vivían solas. Los medios de comunicación advertían a las dueñas de casa que no abrieran la puerta ni dejaran entrar a ningún desconocido a sus hogares, ya que el asesino no entraba a hurtadillas por una ventana mal cerrada, ni forzaba las chapas del inmueble. Según versiones de la policía, el sospechoso golpeaba la puerta, entraba en los hogares con algún pretexto y, solo entonces, atacaba a sus víctimas. Las autoridades consideraron que ninguna mujer, dentro del área de Boston, estaba segura con el asesino rondando por ahí. Lo peor de todo era que no tenían ninguna pista, pero sí varias hipótesis. En un comienzo se pensó que se trataba de un solo asesino, pero cuando el estrangulador comenzó a matar de nuevo, luego de varios meses de inactividad, el perfil de sus víctimas cambió radicalmente, confundiendo a la policía. Si en un principio el estrangulador atacaba a mujeres de entre 55 a 85 años, luego pasó a matar a chicas de 19 y 20 años, ¿se trataba, entonces, de un solo asesino? El perfil de estos nuevos asesinatos no coincidía con los anteriores, sin embargo, en el imaginario colectivo el asesino era uno solo, el estrangulador de Boston. ¿Pero quién era el famoso estrangulador de Boston? La prensa y la televisión ayudaron a cimentar el terror y el pánico que se expandió en cada uno de los hogares norteamericanos. La venta de perros guardianes y armas de fuego se disparó en vista de que las autoridades no lograban atrapar al asesino. Las dueñas de casa juntaban las latas vacías de comida y las situaban en los peldaños de las escaleras. Por la noche,
para producir un gran estruendo en caso de que el estrangulador entrara a hurtadillas en sus casas o apartamentos, en medio de la oscuridad. Cientos de ingeniosos dispositivos de alarma se dispusieron en casi todos los hogares, con el fin de salvaguardarse del terrible psicópata que los acechaba. Pero el estrangulador seguía matando, y sin necesidad de esquivar ninguna trampa. Por lo visto, las dueñas de casa seguían abriéndole la puerta al desconocido, de par en par. Todo comenzó el 14 de junio de 1962, cuando la policía fue alertada de un posible asesinato cometido en el interior de un departamento ubicado en la zona de Rock Bay, Boston. Anna Slesers, de 55 años, fue encontrada estrangulada en el hall de su departamento, semidesnuda y con las piernas abiertas. La autopsia corroboró la violación y el estrangulamiento, mientras los investigadores sacaban conclusiones. Solo habían robado algo de efectivo, pero el reloj de oro de la señora Slesers permanecía sobre la cómoda. Algo que llamó la atención de la policía era lo ordenado que se encontraba todo. No parecía que hubiesen registrado todos los cajones, y si lo hicieron, fue de manera tranquila y pulcra. La puerta no estaba forzada, por lo que se dedujo que la mujer había dejado entrar al asesino. Esto también fue considerado extraño. La mujer se encontraba solo con la bata puesta, pues se disponía a tomar un baño, estaba sin su dentadura postiza, era una mujer tímida y reservada, ¿por qué dejó entrar a un hombre a su departamento? Solo cabía la posibilidad de que se tratase de alguien conocido. Fueron interrogados 60 de sus cercanos, pero no se obtuvo nada. 2 semanas después, el cuerpo de Nina Nichols, viuda de 68 años, fue encontrado en similares circunstancias. El asesino había entrado al hogar sin forzar ninguna cerradura, la violó y estranguló con 2 medias de nylon anudadas. Registró el departamento, rompió fotos familiares y se largó, dejando de lado una cámara fotográfica evaluada en unos $300. El móvil del robo fue descartado inmediatamente. El lunes 2 de julio, la policía se reunió bajo las órdenes del encargado Edmund McNamara, para evaluar ambos casos, los cuales presentaban demasiadas similitudes. Al mismo tiempo, se le informaba a la policía de un nuevo asesinato, esta vez al norte de Boston. La mujer se llamaba Ellen Blake, de 65 años. Estrangulada con sus medias de nylon, desnuda, el mismo patrón de los crímenes anteriores. Fue abusada sexualmente, pero no violada y ya llevaba un par de días muerta. Luego del examen forense, se descubrió que falleció el 30 de junio, el mismo día que fue asesinada Nina Nichols. Fue, en ese momento, cuando la policía comprendió que el asunto se empezaba a poner muy feo. La impresión que produjo este tercer asesinato en todos los que comenzaban a investigar el caso, se puede resumir en un comentario hecho por el mismo McNamara ese mismo día: «Dios mío, tenemos un loco suelto». Toda la policía estaba tras el estrangulador en un abrir y cerrar de ojos. Toda la atención de los medios se dirigía a los 3 terribles asesinatos cometidos en Boston y que aún no tenían a un sospechoso. Se les recomendó a las mujeres permanecer alerta, no conversar con extraños y mantener la puerta cerrada. Diariamente se transmitieron, por radio y televisión, números telefónicos de emergencia que estaban abiertos las 24 horas del día, para recabar información sobre el asesino. La policía interrogó a cientos de sospechosos que cumplieran con el perfil dado por los psicólogos, que apuntaban a un sujeto sexualmente anormal, con delirio de persecución y con resentimiento hacia su madre. El FBI ofreció sus servicios y toda la nación estaba al tanto de los detalles del caso y el supuesto modus operandi del asesino. Aún así, una nueva víctima apareció estrangulada en su departamento el 21 de agosto. Ida Irga, una anciana de 65 años de edad, fue descubierta en su departamento estrangulada, violada y sodomizada. Esta vez, el asesino realizó un macabro montaje, dejando a la mujer sobre la cama y abriendo sus piernas con el respaldo de 2 sillas. Torció la cama y dispuso el cadáver con el fin de que fuera lo primero que se viera al entrar al departamento. Jane Sullivan fue la siguiente víctima. La mujer de 67 años fue hallada en su departamento estrangulada y violada. Cuando se le realizó la autopsia, se descubrió que la fecha de su muerte coincidía con la de Ida Irga. Por lo visto, el estrangulador estaba más activo que nunca. Pasaron un par de meses de desconcierto para los investigadores y la policía. Parecía ser que el estrangulador había frenado, por algún motivo, su vorágine asesina. Pero el 5 de diciembre de 1962, Sophie Clark fue asesinada de la misma forma que las víctimas anteriores y, sin embargo, habían detalles que hicieron dudar a muchos especialistas de que se tratara del mismo hombre que estaban buscando. Clark tenía solo 20 años, lo que no calzaba con el perfil de las víctimas del estrangulador. El 31 de diciembre, otra chica fue violada y asesinada. Patricia Bissette, de 23 años.
Nada parecía explicar el cambio de comportamiento del asesino. Se comenzó a barajar la posibilidad de que se tratara de dos estranguladores que trabajaban en paralelo. El 6 de mayo de 1963, Beverly Samens, de 29 años, es asesinada por el escurridizo estrangulador. El 8 de septiembre, una nueva víctima se sumaba a la lista. Evelyn Corbin tenía 58 años, nuevamente el asesino cambiaba su modus operandi. La policía aún no lograba tener una sola pista, y el terror que despertaba el tema en la comunidad era casi incontrolable. ¿Quién sería su próxima víctima? Al parecer ninguna mujer, joven o madura, estaba a salvo. En 1963, mientras el caso del estrangulador de Boston ocupaba las primeras planas de los periódicos, infestaba los noticieros de la televisión y se discutía abiertamente por las radios, otra terrible noticia conmocionaría al mundo entero y eclipsaría el actuar del, hasta entonces, célebre criminal. El 22 de noviembre de ese mismo año, es asesinado en Dallas, Texas, el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Como si esto hubiese representado una afrenta a su cuestionable fama, el estrangulador volvió a actuar al día siguiente, mientras toda la nación estaba de luto. La policía estaba desesperada. El asesino parecía un fantasma que no dejaba huella alguna y que actuaba a gusto en Boston. De nada sirvieron las campañas de radio y televisión que advertían a las dueñas de casa no abrir la puerta a extraños. Tampoco había ninguna mujer que hubiese sobrevivido al ataque del estrangulador. Mary Sullivan figuró como la víctima número 11 del estrangulador, en 1964. Con solo 19 años, el cuerpo de Sullivan mostraba que el asesino había aumentado el sadismo de sus ataques. Literalmente destrozada por un palo de escoba, que el estrangulador introdujo en su vagina, Mary había sido estrangulada con una bufanda y se encontraba desnuda. En su pie izquierdo, entre los dedos, había una tarjeta que decía «Feliz Año Nuevo». Este crimen, en particular, horrorizó a la opinión pública. Ya no se podía esperar más. Debían atrapar al asesino. Los esfuerzos de la policía se vieron truncados, en parte, por problemas de comunicación y coordinación. 3 departamentos estaban actuando en el caso. Los 3 daban información sobre los asesinatos, pero ocultaban algunos detalles para evitar el actuar de un posible imitador. Cada estrangulamiento que se cometía en Boston y sus alrededores, se le atribuía al estrangulador de Boston y a nadie más. Finalmente se ingresaron todos los informes de la policía y se procesaron en una computadora. Más 37.000 páginas configuraban el terrible rompecabezas que debían resolver. La recompensa por atrapar al asesino era ya de $10.000. Cientos de llamadas llegaba diariamente a la central, pero correspondían más a la paranoia imperante, que a un dato fidedigno. Incluso un vidente trató de ayudar a la policía. Llegó a convencerlos con sus increíbles habilidades, pero el sospechoso que logró identificar, terminó siendo liberado. El 4 de marzo de 1965, la policía recibió el llamado de un abogado que decía tener información sobre el escurridizo estrangulador. El detective Donovan, encargado del caso, largo historial de violaciones y era conocido por la policía como el hombre de verde, pues siempre vestía de ese color. Simulando ser un vendedor ambulante, o bien un productor en busca de modelos, golpeaba la puerta de mujeres solitarias, y con buenos modales e impecable presencia, las convencía para entrar en sus departamentos y tomarle las medidas con una wincha de medir. Cuando las mujeres se daban cuenta de que el sujeto solo lo hacía para tocarlas, le gritaban y lo echaban a la calle, o bien accedían a tener sexo consensuado con él. A veces, cuando se ponía violento, usaba la fuerza y las violaba, para luego huir despavorido. En algunas ocasiones, una vez que abusaba sexualmente de ellas, pedía disculpas. Por sorprendente que parezca, muchas mujeres lo perdonaron y DeSalvo pudo marcharse sin problemas. Albert DeSalvo era un sujeto de apariencia agradable y atractivo, aunque no muy alto, 1,72 en pies. De buenos modales, educado y bien vestido, parecía tener un encanto especial con las mujeres, pero no parecía llamar mucho la atención. Seguramente, motivado por la recompensa, Nasser se comunicó con el abogado Bailey y le planteó su sospecha. Al parecer, DeSalvo le había hecho un par de comentarios sobre qué pasaría si a una persona la culpan y castigan por un crimen, cuando en realidad ha cometido muchos más y más terribles. Nasser era un sujeto muy inteligente, pero su sospecha parecía muy antojadiza. Hay detalles que nunca se revelaron con respecto a este dato, surgido de la nada, pero pocos meses después, el abogado Lee Bailey, con mucho escepticismo, se encontraba cara a cara con DeSalvo, y este confesó ser el estrangulador de Boston, y haber cometido no 11, sino 13 asesinatos. La grabación llegó a manos del detective Donovan quien, impactado, corroboró que los datos que estaba dando DeSalvo
correspondían a todos los detalles ocultos por la policía. El sospechoso no recordaba nombres, pero realizó esquemas de los departamentos, describió cada escena del crimen de forma exacta y habló sobre las particularidades de su nudo estrangulador, salvo un par de pequeñas inconsistencias, todo calzaba perfecto. A pesar de que esta confesión informal demostraba que Albert DeSalvo era el estrangulador de Boston, no había ninguna prueba que corroborara su declaración. Se llegó a un curioso acuerdo con DeSalvo que, en el fondo, le aseguraba inmunidad frente a la pena de muerte. En pocas palabras, el destino de DeSalvo sería un hospital psiquiátrico si era considerado mentalmente incapaz de ser juzgado por sus actos. Pero si los psicólogos y psiquiatras coincidían en que estaba mentalmente capacitado para ser encarcelado o ejecutado, su confesión sería anulada. La policía y la fiscalía querían a un culpable, y DeSalvo, en vista de que todo se le estaba dando tan fácil, estaba ansioso por confesar y aparecer en los periódicos y la televisión. Albert DeSalvo nació el 3 de septiembre de 1931 en Boston, Massachusetts. Su padre, Frank, era un sujeto alcohólico y sumamente violento. Golpeaba salvajemente a su esposa, sin importarle que su hijo estuviera de espectador. En una ocasión, le botó varios dientes de un puñetazo y luego le quebró los dedos de la mano a pisotones. Violaba a su esposa y sus hijas frente al atemorizado Albert. DeSalvo aprendió a robar desde muy pequeño, lo que lo llevó a pasar unas cuantas temporadas en el reformatorio. A pesar de vivir un tiempo en la calle, DeSalvo asistió al colegio, en donde se le recordaba como un muchacho normal, agradable y servicial. Después se integraría al ejército en 1948, en donde mostró un buen comportamiento en general. También demostró habilidades para el boxeo, siendo campeón de peso medio en el ejército de Europa. Estando en Alemania, conoció a una bella chica y se casó con ella. Volvieron a Estados Unidos en 1954 y, un año más tarde, se convirtió en padre. Debido al compromiso de la paternidad, la hija que habían tenido nació con una deformidad en la cadera, y las solicitudes de su mujer, DeSalvo dejó el ejército en 1956 con los honores correspondientes. Poco después volvería a ser padre. DeSalvo no quería ser como su padre. Bebía poco, se mostraba cariñoso y servicial con su mujer, y era muy atento con sus hijas. Sin embargo, el apetito sexual de DeSalvo rayaba en lo normal. Exigía sexo varias veces al día, lo que terminó quebrantando la relación. Probablemente esta lascivia impulsó a DeSalvo a intentar audaces ataques a mujeres desconocidas. No podía controlarse. Algunas veces solo espiaba, pero luego de ver un programa de televisión en donde un conocido animador de TV tomaba las medidas de las chicas que querían participar en los estelares, se le ocurrió la idea de ir casa por casa, con una wincha, para tomar las medidas de varias mujeres, básicamente con el fin de tocarlas. Más allá de un par de quejas por intentar seducirlas, no hubo mayor abuso, al menos hasta 1961, en donde fue acusado de conducta lujuriosa y allanamiento de morada. Estuvo en prisión comparable con el impacto que causó en su tiempo él mismo, Jack el Destripador. Sumado a esto, el hecho de que un sujeto confesara los crímenes, atrajo de inmediato a todos los medios de comunicación, y el rostro de Albert DeSalvo salió en primera plana. Sus gestos sencillos y su voz infantil distaban mucho de la imagen de monstruo que la ciudadanía tenía en la cabeza cuando se hablaba del estrangulador, pero ahí estaba, describiendo cada detalle de los asesinatos, casi sin inmutarse. En sus confesiones, DeSalvo demostró que no tenía un patrón definido. Salía de casa cualquier día, con cualquier excusa, en su automóvil. Entraba a cualquier edificio y tocaba la puerta de cualquier mujer que estuviera registrada en el lugar. Luego, por medio de engaños, entraba a sus departamentos, valiéndose de su inofensiva apariencia y educados modales, para luego estrangularlas, violarlas y sodomizarlas. El problema al que se enfrentó la fiscalía y la defensa en el caso del estrangulador de Boston es que habían una serie de acuerdos que impedían que DeSalvo fuese juzgado. Por un lado, el abogado de DeSalvo, Lee Bailey, no quería que saliera en libertad, pero tampoco lo quería en la silla eléctrica. Todo parecía indicar que DeSalvo debía ser encontrado culpable, pero incompetente por enajenación mental y terminar sus días en una institución mental. Sin embargo, la acusación no estaba dispuesta a acoger dicha demanda. Como no habían pruebas tangibles de la relación de DeSalvo con los asesinatos, el juicio carecía de evidencias físicas, y las confesiones, por muy detalladas que fueran, de un sujeto aparentemente inestable mentalmente, no eran suficientes. Gran parte de la motivación de las confesiones de Albert DeSalvo parecían apuntar a una enorme necesidad de entenderse a sí mismo. Reconoció que no sabía por qué mataba. Claro que estaba obsesionado con las mujeres, no importaba su edad ni color, pero si no se culpaba a sí mismo, culpaba a su madre o a su esposa, por hacerlo sentir a alguien inferior.
Ese sentimiento de inferioridad sería una constante en sus declaraciones. Quería demostrar que era alguien que podía subir de estatus. Se casó con una mujer europea de clase media, timó a mujeres universitarias al simular tomar sus medidas con la wincha. Creía que era más listo que ellas, pero en el fondo seguía sintiéndose inferior. Hablaba de los asesinatos en tercera persona, al igual que Ted Bundy. Era una forma de distanciarse de todo lo horrible que había cometido. El juicio contra DeSalvo se realizó por los crímenes de El Hombre Verde, y no por los del estrangulador, hecho que conmocionó a toda la nación. A diferencia de los casos del estrangulador de Boston, las violaciones cometidas por El Hombre Verde sí tenían víctimas que habían sobrevivido. Por otro lado, aún no había evidencia alguna de su participación en los estrangulamientos. Nadie quería a DeSalvo en libertad, y se le condenó a cadena perpetua una vez que saliera del hospital estatal de Bridgewater. A pesar de que la decisión parecía la correcta, no lo era para DeSalvo ni su abogado. Si bien su nombre era Hospital Estatal de Bridgewater, el establecimiento era mucho más parecida a una cárcel común y corriente, y lo insólito ocurrió: Albert DeSalvo escapó. 38 horas más tarde, el fugitivo llamó por teléfono a la policía y se entregó. No había sido juzgado por los asesinatos, sin embargo este temerario acto fue más un grito de auxilio por parte de DeSalvo. Quería ayuda, quería estar internado en un psiquiátrico de verdad y no en una cárcel. Debido a la gran impresión que dejó la fuga del principal sospechoso de los crímenes del estrangulador de Boston, las autoridades trasladaron a DeSalvo a la prisión de máxima seguridad de Walpole. No podían volver a correr el riesgo de que escapara nuevamente. La salud mental de DeSalvo empeoró con los años, al igual que su apariencia. Había envejecido notablemente y sus ojos estaban algo desorbitados. Durante su estancia, se dedicó a fabricar aros y collares de mujer. Cedió un par de entrevistas y se le veía demasiado acelerado. Fue hallado muerto en su celda el 25 de noviembre de 1973. Había sido apuñalado en el corazón 6 veces. Nunca se supo quién lo mató. Ningún recluso abrió la boca. Con la muerte de DeSalvo, el misterio creció aún más. Si bien sus confesiones eran sumamente certeras, no había nada que lo vinculara físicamente con los asesinatos. Entonces, los dedos acusadores comenzaron a apuntar a George Naser, su antiguo compañero de celda, como el verdadero estrangulador. Naser parecía disfrutar de la atención que se cernía sobre él. Jugó a ser un hombre misterioso y se mostraba dispuesto a cualquier entrevista sobre el tema, pero siempre culpó a DeSalvo de los asesinatos. Hasta ese entonces, los asesinos en serie eran sumamente escasos en Estados Unidos. Se podría decir que el caso del estrangulador de Boston dio inicio a verdadera oleada de serial killers americanos entre 1970 y 1990, cada uno más espantoso que el anterior. Las últimas investigaciones sobre el caso han demostrado, por medio de muestras de ADN halladas en las escenas de los crímenes, que Albert DeSalvo era, en efecto, el estrangulador de Boston. Con esta prueba, se cierra uno de los casos más costosos de la crónica negra norteamericana, y la caza de un depredador sexual que jamás fue juzgado por los asesinatos que, irónicamente, lo convirtieron en uno de los más famosos e icónicos asesinos en serie. Si te ha gustado el vídeo, recuerda dar like y suscribirte al canal. Gracias y hasta pronto.